colocar, colocar algo importante, que es que cada mensaje se pueda retomar luego. A veces uno no logra tomar todas las palabras, todo lo que se dice, y pues uno puede aprovechar y retomar nuevamente. El canal de YouTube tiene mensajes mm, de todo tipo, mensajes que nos ayudan en nuestra relación de pareja, de familia, nuestros recursos, la visión que cada uno debemos tener, porque una visión tiene una misión y una visión es una revelación, es como ver anticipadamente lo que se quiere hacer. Así que bienvenidos a este tiempo. Voy a volver a tomar nuevamente el libro de Efesios capítulo 4. Son textos que debemos tomar en cuenta y estarlos leyendo constantemente. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice lo siguiente: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que dice la palabra. Son textos que hemos trabajado estos días en donde podemos darnos cuenta que definitivamente hay muchas cosas en nuestras vidas que sacar, que dejar, que abandonar, obligarnos a dejarlas contundentemente, dejarlas en el pasado. Hay cosas que no hay que volver a retomar, ni siquiera traer a la memoria, no recordarlas porque hay quienes recuerdan para sufrir, también hay quienes recuerdan para reír, para traer a la memoria cosas buenas. Pero lo malo, definitivamente dejarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que se recuerda, traen sentimientos, despiertan nostalgias, situaciones que no valen la pena, no valen la pena para nada. Por esa razón, debemos ser prontos para pedirle a Dios y decirle: Señor, yo quiero vivir mi presente, quiero proyectarme hacia el futuro, sabiendo que detrás mío hubo un pasado que me llenó de experiencias, me llenó de situaciones que me han traído hasta aquí prácticamente. Por lo general, las personas que sufren mucho tienen un carácter más firme. Son personas que han aprendido las lecciones y logran superarlas, porque para eso es. El sufrimiento no es porque sí, tiene una razón de ser. Por eso el Señor nos recuerda a través del apóstol Pablo, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque era una costumbre vivir como vivíamos y creíamos que era normal o que era obligatorio vivir de esa manera. Pero para muchos que están escuchando estas palabras, se dan cuenta que no, no era obligatorio. Nuestros padres decidieron dónde nacimos, pero nosotros ya tenemos la madurez para decidir dónde vamos a estar, ¿sí? ¿Con qué persona? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Qué nombre les vamos a colocar? ¿En qué colegio los vamos a matricular? ¿Sí? Entonces, ya tenemos esa capacidad de decidir. Poder ser dueños de sí mismos, que es lo mejor en la vida. No buscar culpables, no buscar justificar de lo que hablábamos ayer, nuestro pasado o nuestra situación, nuestra condición. Siempre es mejor proyectarnos, andar
en un eterno presente de decir, estoy mejorando mi vida, mi calidad de vida, mis expresiones, mis actitudes, todo eso. Vamos a hacer una oración y continuamos con el tema, pero vamos a decirle a Dios con toda sinceridad, Señor, ayúdame a mirarme en el espejo de tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra me revela quién soy en realidad. Tu palabra, Señor. Inclinen su rostro si pueden hacerlo y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos dirigimos hacia ti. Lo hacemos con respeto, lo hacemos con devoción, lo hacemos entendiendo quién eres tú para nosotros, Señor del cielo. Y te damos la gloria y la honra y te damos las gracias porque nos permites invocar tu nombre. Nos permite, Señor, tener la conciencia, la claridad en nuestra mente, en nuestro espíritu, de que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Creador, eres nuestro Señor, eres el que deseas tomar el rumbo en nuestras vidas y ayudarnos a encontrar nuestro propósito y trabajar dentro de él, Señor. Gracias por estos momentos tan particulares, tan especiales. Gracias, Señor, por los que nos hemos podido conectar aún en medio de nuestros quehaceres cotidianos. Pero siempre tú, Padre, tienes una palabra, tienes un momento muy particular para cada uno de nosotros y te lo agradecemos porque tu palabra dice que tú enviaste a tu Hijo Jesús para rescatarnos, para salvarnos, para librarnos del mundo malo, de esas situaciones, Señor, que vivíamos, Señor. Porque en sí el mundo es creación tuya y todo lo hiciste bueno, perfecto, hermoso, Señor. Y de este mundo, Padre, las cosas buenas las tomamos, Señor, las cosas malas las desechamos. Y es lo que estamos haciendo, Dios del cielo. Y tú, gracias a ti, Señor, nos estás ayudando a perfeccionar nuestra vida, Señor. Nos estás ayudando a equilibrarnos, a encontrar ese verdadero propósito, Señor, y a vivir dentro de él, Padre. Mil gracias por cada familia aquí representada. Mil gracias porque ha llegado este hermoso día, Señor. Un día de propósitos, un día de respuestas, un día para ver la gloria y la grandeza tuya, Señor. Un día sobrenatural porque estoy convencido, Señor, que no habrá día como este, Padre, en tantas cosas que tú entregarás a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias por los que se alegran, gracias por los que se gozan, gracias por los que hoy recibirán esas tremendas y gloriosas noticias, Señor, lo que estaban esperando, Señor, lo que quieren y no lo que les toca, Dios. Gracias, Padre, porque tú siempre nos traes de menos a más, Señor, y tu pueblo, nosotros, tu pueblo, nos gozaremos, nos alegraremos, Señor, viviendo el día a día, Señor, en ti, Padre, en ti, Señor, y viendo también cómo el mundo, Señor, que va en contravía a ti, Señor del cielo, se desmorona, Dios y las consecuencias son graves, Padre, muy graves, Señor, para quienes practican y andan en desobediencia, Señor amado. Pero nosotros decidimos obedecerte a ti, Señor. Hemos decidido, Padre, hacer tu voluntad, Señor, que es muchísimo mejor que hacer la nuestra, Dios. En el nombre de Jesús, tus manos colocamos hoy a cada miembro de nuestra familia, ese núcleo familiar, Señor, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Señor, bendícelos, Padre, con toda bendición, Señor. Bendice a nuestros hijos, Padre de la gloria, con una bendición poderosa, sobrenatural, Dios. Que hoy, Padre, tu mano, tu poder, tu Espíritu Santo los toque, los alcance, los bendiga, los santifique y les haga el llamado, Señor, correspondiente para que puedan entender, Señor, que en ti hay poder, en ti hay gracia, en ti hay expectativa, en ti hay esperanza, Señor. Bendice también a nuestros yernos, a nuestras nueras, Señor. Y gracias por ellos, porque tú nos los añadiste, Padre, a través de nuestros hijos. Nos añades a estas personas maravillosas, Señor, que aman, que respetan, que valoran a nuestros hijos, Señor.
también a nuestros nietos, Padre, para quienes los tenemos, Señor. Gracias, gracias por ellos, Señor, porque son esa generación preciosa, maravillosa que tú nos das, Señor. Con ellos tú nos alargas la vida, Señor. Con ellos tú nos das experiencias extraordinarias, Padre. Señor, tus manos quedamos para la palabra que nos vas a dar y gracias por todo lo que haces por nosotros, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice textualmente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando una persona está viciada es porque tiene dependencias, ¿sí? O sea, ya el cuerpo le pide ciertas sustancias, sea alcohol, sea droga, sea internet, sea televisión, entretenimiento. O sea, es un estilo de vida que parece normal, pero no es normal. Y de eso es lo que Dios quiere que nosotros empecemos a cambiar nuestras conductas. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son los problemas de la lengua, nuestra lengua, ese miembro pequeñito que está ahí en nuestro cuerpo, pero que si no lo controlamos, si no le pedimos a Dios que lo controle, se desboca, hace cosas indebidas. Entre ellas, por favor, los problemas de la lengua. La raíz de todos los problemas de la lengua es el engaño. O sea, es como el objetivo que tiene el enemigo y es crear engaño a través de la lengua. El Señor Jesús decía, nada de lo que entra en la boca contamina al hombre. Es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Lo primero, la mentira. La mentira. Y la mentira es tratar de justificar con engaño. Es hacer creer que pasó esta o aquella situación. Y una mentira. Hoy en día, y bueno, no solamente hoy en día, creo que es una frase que muchos aprendimos desde muy niños a decir mentiras piadosas. Y esto pues lo enseñó la religión. La religión tiene esa particularidad y es que disfraza las cosas, poner una máscara, es hacer ver otra cosa diferente a la realidad. Entonces la mentira. Y hay personas que mienten constantemente. En el día son una tras otra. Porque el problema de la mentira es que es como un eslabón de una cadena. El que dice una mentira está obligado a decir otra. Anoten eso, por favor. El que dice una mentira está obligado a decir otra, porque ya no se puede salir de ahí, ya se encadena solito. Entonces siempre es mejor decir la verdad, porque es la verdad. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Sí? O sea, el Señor Jesús nunca nos mintió, ni nunca nos va a mentir. Él dijo en una ocasión, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, él dijo algo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dijo él, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero me voy delante de ustedes a prepararles una morada, porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces notemos que el Señor
está asegurando, está aseverando una verdad. En algunas ocasiones, cuando el Señor Jesús enseñaba a sus discípulos y a las multitudes les decía, desierto, desierto. Ese desierto, desierto, quiere decir que es una verdad, ¿sí? Con promesa. Es una verdad contundente. Es una gran verdad. De cierto os digo. Entonces era para hacerle ver a la persona que lo que estaba diciendo es muy cierto, como cuando se antepone un juramento. Y hay personas que juran. Por eso el Señor dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, sino que nuestro sí sea sí o nuestro no sea no. Entonces la mentira es algo que se trae y se enseña. Es algo que se está entrenando a esa otra generación. Por eso a los niños no hay que enseñarles a mentir, no hay que enseñarles a esconder las cosas, sino que actúen ellos con naturalidad, que tengan confianza en el hogar, en la casa. Siempre se ha dicho que la familia no se destruye fuera del hogar, se destruye dentro, cuando no hay confianza, cuando no se habla con verdad, sino que se mienten unos a los otros. Acordémonos de Jacob. Él tuvo 12 hijos y uno de ellos, que se llamó José, Dios le dio unos mensajes a José, pero los hermanos de José lo empezaron a tener envidia. En cierta ocasión, uno de ellos propuso quitarle la vida a José, porque no les gustaba el sueño que había soñado, no les gustaba porque él era el menor, uno de los menores, y el sueño decía que él iba a ser el mayor, iba a ser el superior, que Dios lo iba a poner en un muy buen lugar y eso no les gustó a ellos. Entonces, uno de ellos dijo, matémoslo, a ver qué pasa con su sueño, pero otro dijo, no, mejor hagamos otra cosa. Mataron un cabrito, le quitaron la ropa a José, despedazaron la ropa, la untaron de sangre y le hicieron creer a Jacob que a José lo había matado una, un animal feroz. Le hicieron creer, ¿se da cuenta? Por eso es tratar de justificar algo con engaño. Por eso, mis amados, la mentira es algo terrible en cualquier persona. Quiero que observemos en el libro de Jeremías. Jeremías, por favor. Si Giovanni Chalá lo puede buscar también y darle lectura, ¿sí? Jeremías capítulo 9, versículos 4 y 5. Por favor, tomen nota de estos textos bíblicos y cuando tengan un espacio en el transcurso del día, vuélvanlo a leer, repásenlo. ¿Qué dice Giovanni? Buenos días. Buenos días, apóstol. Bendiciones para todos. Dice la palabra, cuidado con tu vecino, ni siquiera confíes en tu hermano, pues un hermano saca ventaja de su hermano y un amigo calumnia a su amigo. Todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad. Con lengua entrenada a fuerza de práctica, dicen mentiras, pecan hasta el cansancio. Amén. Wow, wow, qué tremendo, ¿no? O Sí, sea, señor. pecan hasta el cansancio, o sea, hasta que ya no pueden hacer más nada. Entonces, si nosotros no somos sinceros con Dios, pues creemos que una mentira nos saca de apuros. Mentira, eso nos mete más en apuros. Una mentira no soluciona nada.
Por la verdad murió Cristo. Judas Iscariote estuvo ahí como mimetizado, pero él hablaba muchas cosas que no. Él detrás de Jesús, a espaldas de Jesús, hacía cosas. Y mire las consecuencias. Cuando usted lee el Salmo 109, es como si usted estuviera leyendo una biografía, como una radiografía también de lo que es o fue la vida de Judas Iscariote, en donde él no tuvo descendencia. Los hijos prácticamente fueron estériles. La esposa, pues viuda. Y el destino de los hijos, que es tremendo ese salmo, donde dice, los hijos de él mendiguen el pan lejos de sus desolados hogares. O sea, andar como vagabundos, como errantes. Impresionante, hermano. La mentira no nos conduce a nada. Siempre hablar la verdad, aunque cueste, aunque duela, aunque traiga consecuencias de desprecio que los amigos. Por eso, cuando uno lee el libro de Proverbios, del capítulo 5 en adelante hasta el 7, prácticamente dice que un amigo le dice al otro, tengamos todos una misma bolsa, derramemos sangre inocente. Amado, no. Por eso a las amistades hay que seleccionarlas muy bien, porque de ahí dependen muchas cosas. Entonces, por favor, tener en cuenta esta parte. Segundo, segundo problema de la lengua, las blasfemias. ¿Qué es blasfemar? Es maldecir, es decir mal. Maldecir no es decir grosería solamente, sino es decir algo malo en contra de algo o de alguien. Maldecir. Por eso en días pasados les traía a su memoria, a su corazón, que no maldigan el dinero, porque a veces se dice, "Uy, es que ese mísero dinero que recibo, ese mísero, ese pinche de sueldo". No, amado, porque usted lo está maldiciendo. Por eso muchas veces no alcanza, porque tan pronto se recibe ya, se maldice, se dice malas palabras con el esposo, con la esposa, cuando están de mal genio, decir malas palabras a los hijos, muchos hijos. Yo en lo personal les comento, yo lo he escuchado de padres que cuando están enojados con los hijos, cuando el muchacho de pronto se le dificulta estudiar algo, ¿sí? Entonces hay padres que le han dicho a los hijos, coja el costal, mijo, coja el costal que usted no nació para nada bueno. Así le han dicho muchos padres a sus hijos, coja el costal. Dios amado, por favor. Y muchos hijos terminan cogiendo un costal. ¿Por qué? Porque sus padres los maldijeron, los maldijeron. Yo tuve que trabajar fuerte con una maldición que desató mi suegro sobre todas las mujeres, las hijas, porque una de sus hijas resultó embarazada. Una persona muy recta, muy estricta en sus cosas, pero a veces por eso lo que decíamos el día de ayer o en días pasados que hablábamos de ese perfeccionismo. Una persona perfeccionista hace mucho daño porque siempre quiere las cosas muy en su lugar, muy bien puestecitas y no da lugar a un desvío. Todo lo quiere súper perfecto. Y en el caso de mi suegro, él, cuando una de sus hijas resultó embarazada, sin tener un esposo ni nada, una que iba a ser madre soltera, él no solo le lanzó palabras a ella, sino a todas las mujeres. Y de paso, a los nietos. Especialmente fue contra todas las mujeres.
y lanzó palabras que les iba a ir mal, que iban a terminar con malos hogares, que, bueno, una cantidad de cosas. Yo no sabía nada del asunto, pero mi esposa también, quien es hoy mi esposa, ella tuvo a nuestro hijo Giovanni antes de tener la bendición del matrimonio. Pero gracias a Dios, Dios me ayudó y me pude casar con ella a los meses de que el niño haya nacido. Pero con respecto a a mi hija, que había una maldición sobre todas las hijas de las hijas de mi suegro, las nietas. Cuando yo me entero, años después, ya mi niña era una adolescente y yo sabiendo, ya por la palabra, yo sabiendo las consecuencias, yo dije, no, yo voy a librar a mi hija de eso. Voy a librar a mi hija porque todas las mujeres de ahí para adelante empezaron a ser madres solteras y las nietas también, sin excepción, todas, todas. Entonces mi hija era como la que seguía. Cuando yo supe de esa maldición que él lanzó, empecé a hablar con él, empecé a hablar con él. Él se llamaba Octavio y yo le decía a don Octavio, necesito un favor de parte suya. Y él era muy tosco y él por motivo del evangelio no aceptaba ciertas cosas. Y le decía, usted lanzó una palabra de maldición contra las mujeres de su casa. Y él decía, no, yo no, bueno, en fin, como actuaba en su momento. Y, y de tanto insistirle, yo duré meses, amados, meses casi que rogándole. Porque es que, amado, a veces nosotros equivocamos las cosas. A veces le decimos, Señor, que se le quite esa maldición de esto, cuando la persona que lo maldijo está por ahí. Cuando la persona muere, ya uno trabaja en oración con Dios. Pero si la persona está viva, uno debe hacer ese trabajo. Y yo lo hice. Por mi hija yo lo hice. Porque yo veía como las demás. Entonces, cuando ya mi suegro, de tanto yo insistirle, me dice, bueno, a ver, ¿qué quiere que haga? ¿Cómo lo hago? Y le expliqué. Los dos oramos, le dije que repitiera las palabras, que salieran de su corazón, que quitara esa maldición. Y así fue. Él, gracias a Dios, me hizo caso. Yo por mi hija, wow, lo hice. Pero mire, mis amados, para que ustedes se den cuenta el poder que hay en revertir una maldición. De todas las nietas de mi suegro, de todas, la única que tiene un hogar estable es mi hija. Para animarlos a ustedes, a que si saben que alguien maldijo a sus hijos y está en vida, por favor, trabajen en eso. Hagan que ese abuelito, esa abuelita, hagan que ese papá de pronto que abandonó a sus hijos y les dejó alguna maldición, por favor, agache la cabeza, sea humilde, es por sus hijos. Yo lo hice y aquí está la prueba. Hasta el día de hoy, la única de todas las nietas de mi suegro, la única que tiene un hogar estable y se le ve la felicidad a mi hija con su hogar y sus hijos, es ella, la única, porque fui el único que hice ese trabajo. Entonces, ustedes lo pueden hacer. Eso es maldecir, blasfemar, es poner en juicio a alguien y dejarlo ahí como un cautivo, como un cautivo. ¿Sabe cuántas personas se pueden librar de esas maldiciones? E incluso si usted sabe
que alguien lo maldijo, una persona con autoridad. Tal vez usted se congregó en algún momento en una iglesia. De pronto su pastor no le gustó que usted hubiera salido, qué sé yo, pero eso sucedía. Eso sucedía antiguamente y todavía se ve algunos pastores, desafortunadamente, que maldicen a las personas porque no están con ellos, pues que les vaya mal, que allá los traten mal, pues a les gusta es que les den así, pues vayas, y los mandan mal, ¿no? Nosotros no estamos para maldecir, estamos es para bendecir, para bendecir. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber y debemos hacerlo con amor, con amor. Tal vez un jefe suyo lo maldijo por X o Y motivo. Tal vez le lanzaron una calumnia, qué sé yo. Entonces el jefe se desquitó con usted. Toda persona que tiene autoridad sobre uno lo puede maldecir. De David, el rey David, él en una ocasión maldijo un monte. Él maldijo un monte, una montaña. Y hasta el día de hoy esa montaña es todo un desierto. Es todo es árida esa montaña. Porque David, el rey de Israel, la maldijo. Y así sucesivamente en la Biblia se ven muchas maldiciones. Y Dios cuando castigó al hombre, nunca maldijo al hombre, él maldijo la tierra. Por eso el Señor Jesús cuando derrama su sangre en la cruz perdón, en el huerto del Getsemaní, estaba redimiendo, estaba restaurando la tierra de la maldición que había recibido. Por eso, amado, no nos puede ir mal en Dios, porque el Señor Jesús santificó. Lo que estaba maldito se le quitó la maldición. De hecho, en la escritura dice que Dios convierte la maldición en bendición. Pero cuando se revierte, cuando, ¿sí? O si usted le lanzó a sus hijos o a su esposo o a su esposa una maldición. Yo tuve un hermano que él en un momento de ira, siendo un adolescente, un día mi padre lo castigó porque ameritaba el castigo. Y mi hermano en medio de la ira y el enojo lanzó una palabra de muerte sobre mi padre. Y yo estaba ahí y varios de los que estaban pequeños. Y yo recuerdo que mi hermano, que era el mayor, él le deseó la muerte a mi padre. Y sí, mi padre murió muy prematuramente, muy joven. Mi madre quedó con 7 hijos muy joven. Y, pero las consecuencias para mi hermano no fueron las mejores. Amado, las maldiciones hay que corregir el hablar. Tal vez usted alguna vez le deseó mal a sus papás o no los honró, no los cuidó, no honró la vida de sus padres. La Biblia por eso dice que el que honra padre y madre vivirá muchos años y le irá bien. Eso no es solamente oremos, Señor, bendícenos cuando hay un pasado. Por eso dice, despojémonos del viejo hombre, pero no solamente con una oración y decir, Señor, sálvame, límpiame, quítame esto, cuando usted puede limpiarse. O sea, Dios nunca va a hacer lo que nosotros podamos hacer. Entonces, hay que revisar cómo fuimos nosotros como nuestros padres, porque nuestros hijos a veces son fuertes con nosotros. Y estoy hablando en términos generales como para no decir, wow, me están diciendo a mí cosas, ¿no?
Hay muchos papás que hoy están sufriendo con sus hijos, pero ¿cómo fueron ustedes con sus padres? Porque de lo que sembremos, recogemos. Por eso hay muchos padres que yo les admiro cuando dicen, no, tranquilo, dejemos. Y voy a contarles una anécdota de un señor, ya un abuelito, que vivía solo. Él ya quedó viudo y quedó con uno de sus hijos y llegó el momento en que su hijo se casó, se fue, dejó a su papá y en cierto día este muchacho empezó a progresar, a prosperar. Tenía su casa, tenía su vehículo, tenía su familia. Pero un día el abuelito llegó a la casa del muchacho y él nada que se iba el abuelito, nada que se iba. Y el muchacho molesto, no hallaba cómo decirle al papá que se fuera. Y no, llegó tarde la noche y el papá le dijo, mijo, es que me quiero quedar esta noche aquí en su casa. Ah, bueno, papá, listo, está bien, ya le listo su cama. Y el muchacho se fue para el parqueadero y al lado del vehículo, en el parqueadero, le puso una estera al papá y cogió una cobija y la partió en dos. Y cuando iban hacia el garaje, el muchacho le dijo al papá, camine, le muestro dónde va a dormir esta noche. Y cogió la mitad de la cobija y fueron hacia el parqueadero. Pero el niño de ese muchacho, el niño que ya era un niño grandecito, cogió la otra mitad de la cobija y se fueron hacia el parqueadero. Entonces, cuando llega este muchacho con su papá, le dice, aquí se puede acostar, aquí puede dormir y con esta cobija se puede arropar. Y cuando él le entrega la cobija al papá, al abuelito, entonces se queda mirando al hijo de él y le dice, ¿y tú qué haces con esa otra parte de la cobija? Y le dice, la voy a guardar. Y le dice, ¿y para qué? Le dice, para cuando tú me vengas a visitar, yo te voy a dar esta cobija para que te arropes. Amados, hay cosas que pensamos que no se repiten y son anécdotas muy dolorosas. Y pensamos que a veces los hijos, a veces ellos no van a hacer lo mismo que nosotros hicimos con nuestros padres. Y a veces puede ser hasta peor. Hace 2, 3 días, una noticia, yo creo que ustedes la tuvieron que haber visto. Un actor de cine, un hombre muy prominente, un hombre que tenía su vida como totalmente resuelta, solucionada, de algo más de 70 años con su esposa. Y los dos aparecieron muertos. ¿Quién les quitó la vida? Uno de sus hijos. Uno de sus hijos le quitó la vida a sus propios padres. ¿Motivos? No sabemos, pero nada justifica, nada. ¿Cómo hizo este joven que era peluquero? ¿Cómo tramó la muerte de su propia madre, de su hermano? Todo por quedarse con un dinero, con un lugar, con una herencia, con una propiedad. Por eso, amados de Dios, mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros padres. Muchísimo cuidado, porque como usted trate a sus padres, desafortunadamente sus hijos lo pueden estar tratando a usted. Por eso hoy en día las personas de la tercera edad, muchos de ellos viven la soledad
la soledad, porque nunca pensaron que iban a llegar a esa edad y maltratan a sus hijos de cualquier manera y les dicen muchas cosas. Mire, por eso estamos tratando este tema y en este punto la verdad que tomamos más tiempo que otros. ¿Por qué? Porque esto no es solamente oremos y no arreglemos las cosas. No, usted como hijo de Dios debe ser un buen hijo, un buen hijo. A veces tienen esposa, tienen esposo y se olvidan de sus padres. Nosotros con mi amada esposa, toda la vida, no fueron 8 días ni 2 meses, toda la vida, mientras nuestros padres vivieron, todos los días viernes eran dedicados para ellos. Eso fue algo, un arreglo entre nosotros. Todos los días viernes, ella estaba con sus papás, yo estaba con mi madre. Estábamos a veces en el mismo lugar con mis suegros y ella en el mismo lugar con mi madre. Logramos unir a las dos familias. Tenemos muchas evidencias de reuniones de las dos familias. Entonces, amados, no deje que su esposa olvide a sus suegros, a sus padres. No deje que su esposo le diga, ay, ¿a qué vamos allá? No, son sus padres. Y eso es un convenio que deben hacer. Por lejos que vivan, mínimo una vez al mes, deben ir a la casa de sus padres. Hay nietos que prácticamente no conocen a sus abuelitos, no los conocen, porque algo pasó en la vida y los aíslan, los alejan. Es una manera de torturar a esos padres, porque ellos anhelan tener a sus nietos, que los abracen, que jueguen con ellos, que los disfruten. Pero muchos castigan a sus padres no permitiéndoles tener a los nietos. Amados, hay muchas cosas que corregir. Hay personas que llegan al Evangelio y piensan que eso es todo lo bueno que hay que hacer. Y se olvidan de dar un abrazo, se olvidan de agradecerle a ese papá, a esa mamá y de bendecirlos, bendecirles la vida y no hacer cuentas. Nunca a un papá se le hacen cuentas, jamás. Papá, y le presto para el mercado. Papá, y le presto para el servicio. Papá, y le presto para el transporte. Jamás a un padre se le hacen cuentas. Por favor, si usted lo estaba haciendo, borre esa cuenta. Sus papás no le deben nada. Al contrario, usted le debe mucho a sus padres. Yo no puedo decir ya lo mismo porque ya mi madre y mis padres no están, pero procuré al máximo. Y de hecho hay muchos pastores que la vida con sus padres no era la mejor. Y gracias a este servidor, no por halagarme ni nada, sino hoy en día hay muchos pastores que ya tienen vida de familia con sus padres, porque pensaron que era solo casarse, dedicarse al ministerio y olvidar a sus padres. Y tengo la experiencia de un pastor que él me llamaba y a veces preciso era día viernes. Ellos no sabían nada, pero cuando él me llamaba, pastor, ¿dónde se encuentra? No, aquí con mi querida madre. Y poco a poco fue dándose cuenta hasta que un día me dijo, pastor, ¿usted todos los viernes vaya? Le dije, sí, eso ya es un trato con mi familia, con mi esposa. Todos los viernes los dedicamos a ellos. Y entonces él me contó, me dijo, pues yo no puedo, yo odio a mi mamá, ¿sí? No se aterre más, esto es cosas muy naturales. Pero él me decía, yo odio a mi mamá porque nunca me permitió conocer a mi papá. ¿Sí ve? ¿Sí ve que hay cosas tan de fondo? Y yo le decía, pero pastor, entonces su merced, ¿cómo enseña? ¿Cómo enseña? ¿Cómo puede hablar del amor? ¿Cómo puede hablar de los padres? ¿Cómo puede hablar de la honra?
Y lo más tremendo es que él a veces, 2 y 3 veces al mes, visitaba a los suegros, pero para llegar donde los suegros tenía que cruzar por enfrente de la casa de la mamá. Y yo le decía, no puedo creerlo, pastor. Cruza por enfrente de la casa de su propia madre y no se bajan, no entran ahí a no, no. Y empezamos a tratar el tema. Le dije, pastor, si quiere yo le ayudo. Con mucho gusto. No sé, busquemos una forma para llegar allá donde su mamita. Y él empezó a hacer algo. Digo, voy a aprovechar un cumpleaños de mi hermana la menor. Voy a aprovechar un cumpleaños para llegar allá, con un pretexto. Y él así lo hizo. Él así lo hizo. Él así lo hizo. Usted no sabe cómo le alegró el corazón a la mamá, pero como nunca. Y unos meses después fue cuando comenzó la pandemia. Unos meses después comenzó la pandemia. ¿Y sabe quién fue la persona que estuvo al tanto de este pastor que tuvo que aislarse porque a él le dio COVID? A él le dio COVID. Y a la esposa también le dio COVID a la pastora. Entonces los dos tuvieron que vivir en lugares separados. Pero ¿sabe quién estuvo al tanto de este pastor? Su mamá. Su mamá. Y él cuenta que la mamá para visitarlo abría unas bolsas de esas negras que se usan para basura, como un traje para evitar el contagio. La mamá, la mamá estuvo pendiente de él todo el tiempo del COVID. Amados, hay que limar asperezas. Para eso es el evangelio, no solo para vernos bonitos en una iglesia, sino para verdaderamente trabajar en un área de nuestra vida que a veces no la tenemos en cuenta. Y al enemigo le gusta eso, que usted esté haciendo cosas buenas, aparentemente. Ay, qué bueno orar, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? Odiando a unos con los hechos y amando a otros con las palabras. ¿Qué tendrá más valor? ¿Qué tiene más peso? Yo no sé, pero yo siento que a muchos de ustedes que se conectaron hoy y que dijeron, Señor, ¿por qué tenía que tratar ese tema? Pues sí, ese es el amor de Dios para usted. Enfrente esa situación. Si sus padres ya no viven, por favor, de corazón, dígale, Dios, perdóname. ¿Cómo fui yo con mis papás? ¿Cómo fui yo con ellos, Señor? ¿Cómo les hice pasar malos ratos? Señor, yo no quiero que se repita esa historia conmigo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hable esa situación, abrace a sus padres, hónrelos, bendígalos, porque el equivalente a la honra es el equivalente a lo que vamos a recibir. Es lo mismo, es lo mismo. Si usted le desea larga vida a sus padres, un buen vivir, usted le puede dar más comodidad a sus padres, hágalo, hágalo. Pero si no lo hizo y ellos tal vez ya partieron, ore a Dios, amado, órele al Señor, hasta que su corazón sienta que está sano, que está libre de esas situaciones. Bueno, no pudimos avanzar mucho con el tema, pero aquí no se trata de cumplir una agenda, sino de cumplir un propósito. Y el propósito prima. Si Dios quiere hablarnos al corazón y limpiarnos el corazón, pues qué mejor que eso. Eso vale más que cualquier apariencia. Ser sinceros. Inclinen su rostro, por favor, una vez más. Inclinen su rostro. No sé si haya alguna lágrima en sus ojos que esté cruzando por sus mejillas. No sé qué sentimiento hoy haya pasado, pero el Señor quiere que le sirva bien.
no de cualquier manera. Usted no nació para vivir de cualquier manera. Usted no puede ser producto de maldiciones. Usted es producto de bendiciones. Y yo lo bendigo. Yo bendigo su vida. Yo bendigo su vida con toda bendición. Como autoridad espiritual, declaro que toda maldición que había sobre usted y todo entrenamiento que tuvo para mentir, para aparentemente salir bien de un asunto, pero lo metió en uno peor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Quito toda palabra que se dijo acerca de ustedes, de maldición, de pobreza, de ruina, de miseria, que le iba a ir mal con su hogar, que iba a tener un hombre maltratador, que iba a tener un hombre que iba a darle mala calidad de vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy quito esas palabras que lanzaron sus padres, tal vez autoridades espirituales, tal vez autoridades laborales, gubernamentales, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy hay libertad, hoy hay libertad para su vida. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios conoce la intención y Dios le va a ayudar a que pueda limar las asperezas, a que pueda trabajar y quitarle maldiciones que lanzaron esposos que abandonaron a sus hijos, les desearon mal, los consideraron el error de sus vidas. No, usted no es un error, usted es un propósito de vida y yo bendigo su vida, bendigo este momento y declaro por el poder de la palabra que hay una limpieza de esas maldiciones. Se revierte toda maldición, se revierte por el poder de la palabra y declaro bendición. Declaro una llenura del Espíritu Santo sobre su vida, una claridad. Ahora usted va a poder avanzar, ahora usted va a poder crecer en Dios, ahora usted va a poder estar entendido en todo lo que Dios había planeado para su vida, porque Dios lo está preparando para recibir esas gloriosas y abundantes bendiciones. Señor, gracias. Señor, gracias, porque eres tú el que bendices, eres tú el que das autoridad para bendecir, Señor. Y declaro, Padre, que esos diálogos, que ese limar asperezas de padres a hijos, por eso tu palabra termina el Antiguo Testamento diciendo, Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Señor, gracias porque esto será una realidad. Como iglesia renovación, Señor, tendremos hogares saludables, tendremos familias saludables, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por todo. Amén y amén. Bueno, Nidia López, por favor, si se le facilita, active su micrófono y en un minutico díganos en qué ayudó esta palabra. Nidia Bendaño, Giovanni. Pastor, hola, buenos días. Muy buenos días, Nidecita. Cuéntenos, por favor. Pastor, me tocó esta palabra mucho, pero en agradecimiento con Dios, porque en el momento que yo me acerqué a Él me ayudó a perdonar a mi mamá y a mi papá. Y pues estoy compartiendo momentos con ellos, ¿sí? Por lo menos el día de velitas mi papá estuvo acá con nosotros, nos ha invitado a almorzar, ha habido acercamiento con ese respeto, ya no hay grosería, ya no hay maldición, porque si realmente el problema, o sea, la división que había con ellos era impresionante. Entonces era de palabras mayores para arriba, no había un abrazo. Entonces hoy me sentía, lo escuchaba a su merced y sentía agradecimiento hacia Dios, hacia su merced, porque es un pastor que me ha guiado netamente a unir, a formar una familia, tal vez la con la que no crecí, pero que sí se están rompiendo patrones y maldiciones y eso. Entonces me
siento muy agradecida, pastor, por eso. Qué bueno. Gracias, Nidiecita, por compartir de su testimonio. Y es lo que Dios quiere, amados. Y si a nosotros no se nos dicen esas verdades y no se nos da como un ejemplo, una ayuda para hacerlo, vamos a vivir engañados. Vamos a vivir engañados, pidiendo oraciones cuando el Señor dice, pero hijo, ¿cómo te voy a bendecir si hay un derecho legal de maldición? Hay un derecho legal. ¿Alguien más quiere compartir un breve testimonio de en qué le ayudó esta palabra? ¿Va a arreglar ese problemita? Eso es un problema serio, que valdría bien, créame. Usted vería el mundo a colores, como se dice. Vería diferente las situaciones. Una bendición de un papá, de una mamá, es muy importante. Una bendición de un hijo hacia los padres, muy importante. Bueno, mis amados, les deseo pues lo mejor